Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Con frecuencia el descubrimiento de que un hijo es homosexual provoca mucho sufrimiento, tanto a los padres como a los mismos hijos, porque supone para ellos un desafío de no cumplir con los roles de género impuestos por la sociedad. Generalmente los padres se sienten agobiados ante esta noticia, experimentan sentimientos muy encontrados de vergüenza, de culpa, de mucha rabia. Con el tiempo algunos aprenden a sobrellevar la situación y terminan por aceptarlo, pero cuando tienen más de un hijo, sobre todo menores que este, sienten temor de cómo hablarles sobre la homosexualidad y contarles sobre la preferencia sexual de su hermano. A través de respuestas.com recibimos un caso sobre este tema. Veamos. Tengo 2 hijos varones, uno de 8 años y otro de 16. El mayor recientemente me confesó que es homosexual. Aunque al principio esto me chocó un poco, he aprendido a aceptarlo y sobrellevarlo. Sin embargo, aún no sé cómo explicárselo a mi hijo pequeño. No sé cómo lo tomará ni si lo entenderá. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le hablo sobre esto? Tenemos el honor de contar en el estudio con la psicóloga clínica licenciada Carmen Virginia Rodríguez, con quien analizaremos un poco más este tema. Bienvenida, Carmen. Gracias, Elaine. Este tema es sumamente interesante, precisamente porque no sabemos manejar el tema de la homosexualidad. No vivimos en una sociedad abierta a la diversidad y la rechaza. Tenemos una sociedad homofóbica. ¿Qué puede hacer esta madre y cómo puede manejar este tema? Mira, realmente hay que decir, no es fácil, porque el que nos puede estar escuchando puede decir es muy fácil decirlo, pero no vivirlo. Pero definitivamente hay realidades y hay situaciones que nos suceden como personas y como familia que no tenemos el control de ellas. Ningún padre tiene expectativas en el sentido de que mi hijo me salga y que diga que es homosexual, pero nos pasa, puede pasar. Lo primero es la aceptación por parte de la familia. Yo no puedo pretender explicarle algo a un hijo mío o más pequeño si yo misma o mismo no estoy clara en cómo yo estoy manejando mis sentimientos. Y como tú dices, se crean sentimientos encontrados. Hay rechazo, hay negación, hay rabia, hay dolor, hay decepción. O sea, toda esa mezcla de sentimientos que son válidos, que la persona no entienda como que tiene que sentir culpa por sentirlo, porque es un ser humano. Una vez se pasa esa especie de duelo del hijo esperado y del hijo que yo creía que tenía, pues tenemos que trabajar en cómo vamos a convivir yo con esta realidad y a la vez poderla pasar al resto de la familia. Es muy triste que muchos de estos casos, estos chicos, te lo digo porque en consulta lo tengo, tienen que vivir en la clandestinidad, tienen que vivir una doble vida. Hay, por ejemplo, uno que puede decir, yo puedo ser yo en casa de mi novio, pero cuando llego a mi casa tengo que enderezarme. Wow. Entonces ahí tú ves donde van haciendo una doble vida y obviamente van creando un resentimiento, porque al seno de la familia tienen que aguantar muchos chistes, entre comillas, despectivos con relación a la homosexualidad. Entonces lo primero es que como madre, como padre, tengo que hacer un pare y decir qué yo estoy sintiendo, cómo yo lo estoy manejando, cuáles son mis niveles de decepción, cuáles son mis niveles de angustia y de ansiedad, porque viene la otra parte. Al seno de la familia se puede aceptar, pero viene el temor del rechazo social. Carmen, vamos a analizar algo. Vamos a ver la homosexualidad desde el duelo que siente la familia, porque de alguna manera el DSM-4 y todas las organizaciones que trabajan con el tema ya han descrito hace muchas décadas de que no es una enfermedad. Eso no es una enfermedad, no se cura. No, es que no es una enfermedad. Entonces, cuando hablamos con los padres y sentimos ese duelo, lo primero que tenemos que analizar, ¿qué tiene de malo? De alguna manera, es como que nosotros lo estamos etiquetando como que está enfermo. Y quisiera que tú me pudieras y le pudieras explicar a las personas que ser homosexual no es malo. Claro, ni es malo, ni es una enfermedad, ni se le va a pegar a nadie, ni todos los homosexuales son depredadores sexuales, porque ahí es donde viene, no, cuidado con fulanito porque es homosexual. ¿Y qué pasa con los heterosexuales que son abusadores y que son pedófilos? O sea, y que realmente, son infieles. Y que son infieles. Entonces, tenemos seres humanos y son seres humanos igual que usted, igual que yo, con unos principios y unos valores. Y si no tiene principios y valores, no va a ser porque es homosexual, es porque esa persona es así. Claro. Entonces, ese duelo hay que vivirlo. Claro. No se puede reprimir, no lo podemos entrar en el closet también, igual que la homosexualidad. Y yo como padre
de alguna manera también tengo que salir del closet, o sea, y aceptar y entender. Y eso solamente se hace con información. Exacto. La información es la base de todo. La información nos va a dar poder y nos va a enseñar a cómo yo lidiar con este propio dolor, decepción mío, porque lo tengo, o sea, y la gente dice, bueno, ¿cómo sucedió? ¿Qué yo hice mal? Viene la culpa. La culpa. Señores, usted como papá, usted como mamá, no tiene la culpa de que su hijo sea homosexual o su hija sea lesbiana. Eso viene dado y todavía se está discutiendo que si es se hace, si se nace, Exacto. si fue porque los violaron. Y muchos amigos homosexuales dicen, a mí no me violaron, a mí no me tocaron. Otros pueden decir que sí, Exacto. pero al igual hay otros que los tocaron y los abusaron y no son homosexuales. La pregunta es, ¿cuál es el origen de la heterosexualidad? O sea, no sabemos por qué nos gustan personas del sexo opuesto. Entonces, ¿cómo una madre le puede explicar? Porque hay muchas madres que me escriben todos los días, imagino que también tú tienes que vivir eso. ¿Cómo le explico a mi hijo la homosexualidad? Porque no saben, no lo entienden desde otro punto de vista que no sea desde el rechazo. Claro, muchas, lamentablemente, tenemos una salida muy y totalmente inadecuada, que es te vas de la casa. Y eso ha pasado. Echan estos chicos, echan estas chicas de la casa. Hay otras que he visto que han mandado a un internado para que las arreglen. Wow. Entonces, la situación es hablar desde el amor y hablar porque independientemente sea homosexual o sea lesbiana y usted esté dolido y esté decepcionado, es su hijo, es su hija. Amor incondicional. Es el amor incondicional. Yo te quiero a pesar de todo. Yo te quiero aunque tú tengas esa orientación. O sea, el amor no se puede condicionar a mis expectativas. Exacto. Como padre o como madre. Entonces, en función de eso, yo creo siempre que en la verdad estriba todo. En la verdad en cuanto a lo que yo le voy a transmitir a ese otro hijo que está viendo, aunque yo no lo quiera decir, Elaine, está viendo que el niño no tiene, que el muchacho no tiene novia, que el muchacho solamente tiene amigos varones, que el muchacho, tú entras a su Facebook y hay un sinnúmero de fiestas, y hay un sinnúmero de actividades donde solamente hay varones, donde a veces están muy juntos con uno solo en varias fotos y se cuestionan. Entonces, ¿por qué hacer que la familia vive en una mentira? ¿Qué vale más? ¿Esa doble moral y esa mentira o yo aceptar a mi hijo incondicionalmente y explicarle a su hermano o a su hermana menor cuál es la situación real? Pero eso yo no lo puedo hacer si yo misma no estoy clara. ¿Y cómo se le explica a un niño el tema de la homosexualidad? Porque muchos padres dicen es que son muy pequeños, que no lo van a entender. ¿Cómo tú...? Lo primero es, eso es igual que cuando tú vas a hablar de sexo per se con un niño chiquito. Tú primero tienes que comenzar explorando hasta dónde están sus niveles de conocimiento. Entonces, con preguntas, por ejemplo, un buen acercamiento puede ser, ¿qué tú piensas de la homosexualidad? Y te puedes encontrar con la gran sorpresa de que te digan, ay, eso es esto y esto y esto y esto, y mi hermano es gay. Y los papás se pueden quedar como, wow, porque acuérdate que gay ya no es despectivo. O sea, realmente cuando una persona dice yo soy gay, lo está diciendo hasta con orgullo cuando lo es. Bueno, de hecho, la marcha de orgullo gay es precisamente... O sea, no es algo despectivo. Entonces, oh sorpresa, nos podemos encontrar. Señores, acuérdense que la información del mundo está al alcance y en la mano de todos los niños. A un solo clic. Es un click away. Entonces, muchas veces pensamos que si no lo hablamos y si no lo mencionamos, eso como que no va a suceder. Eso se va a ir. Y él no se va a dar cuenta o ella no se va a dar cuenta. Y eso no es así. Aunque no lo hablemos, eso sí está ahí y se vive constantemente. Entonces, preguntas de acercamiento, a ver hasta dónde maneja la información o hasta dónde el chico tiene curiosidad o hasta dónde está todavía en un nivel que no se está dando cuenta. Entonces tenemos que medir eso, porque eso es como el chiste que el niño viene a hacerle una pregunta y la madre le contesta con una retajila de cosas y el muchachito nada más le dice, pero yo nada más te pregunté por otra cosa. O sea,
le estás dando más información de la cuenta. Y eso es parte de la misma desinformación que tenemos los papás, porque entendemos que hablar de sexualidad es hablar de sexo. Claro. Y el problema de la homosexualidad es que es un tema que amerita que usted esté entrenado, o sea, Claro. porque al final de cuentas tenemos que criar para la diversidad. Para la aceptación y el respeto. Claro. Porque muchas veces son chicos y chicas muy maltratados y muy marginados. Y tú ves, por ejemplo, dentro del grupo de colegio, que no, porque no se puede invitar a fulano. Sí. O no, a mí no me gusta que mi hijo se junte con fulana. Es una mala influencia. Es una mala influencia. Entonces, ojo, a ver cuál de los dos es que es más mala influencia. Exacto. Entonces, yo pienso que desde el amor, la verdad, pero sobre todo, contextualizar cuál es la edad que tiene mi hijo y cómo yo voy a hacer ese acercamiento. Pero antes de yo hacer ese acercamiento, que pueda hacerlo con preguntas para medir el nivel de conocimiento o desconocimiento y desinformación, porque puede haber ambos. Yo voy a hacer el acercamiento, pero tengo que revisarme yo primero. Y ojo, Carmen, según todas las estadísticas que he revisado últimamente sobre el tema, hablan de que cuando la familia no apoya al homosexual, hay una tendencia muchísimo más alta de que se meta. Mira, de por sí, claro que sí, de por sí, Elaine, pertenecer a un grupo minoritario es duro y es difícil a nivel de la sociedad. Entonces, si a eso tú le sumas que la familia rechaza y la sociedad los rechaza, tú ves muchos chicos que te dicen, yo no quiero ser así. Entonces, pero si ya eres así, tienes que ser feliz con lo que eres. Entonces, si al seno de la familia tengo el rechazo, todos los números están dados para que ese chico se deprima, para que se torne ansioso, para que inclusive llegue a pensar y tenga ideas suicidas, que de hecho lo hemos visto, con lamentablemente. demasiada frecuencia. Nada, este tema lo vamos a hacer de nuevo con otra perspectiva porque se quedaron muchas preguntas, o sea que tienes una invitación formal para una La acepto. Lo hizo en público. Pues muchísimas gracias, Carmen, de gracias verdad. A ustedes. Excelentes aportes, como siempre. Gracias. Si su hijo le confiesa que es homosexual o lesbiana, hay una sola cosa que usted puede hacer como padre: aceptarlo, respetarlo, protegerlo y amarlo por encima de sus fantasías o de lo que usted hubiese querido. No importa cuánto quiera hacer para que su hijo o hija se convierta en heterosexual. El deseo, la afectividad y la atracción no se imponen ni se enseñan, se sienten, se viven. La homosexualidad o el lesbianismo no es una enfermedad, no es una perversión, no es una desviación. Es una forma más de expresar la sexualidad distinta a la que nos han impuesto, que no siempre elegimos. Y con esto queremos que, por favor, promovamos una sociedad de respeto a las diferencias. Con esto termina Respuestas y encantadísima de haber compartido con ustedes un contenido educativo y sobre todo basado en derechos. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que no se olviden de visitarnos en respuestas.com, la página web especializada para que sigan aprendiendo más sobre educación sexual. Elaine Félix se despide y espero verlos en otra entrega aquí en NSDN. Hasta la próxima.